Bien, vamos a continuar con nuestras figuras dentro del plano cartesiano. En la clase anterior trabajábamos con la circunferencia y con la hipérbola. En este caso, vamos a estar trabajando con la elipse. Una elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano que se mueven de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es siempre constante. ¿De acuerdo? En este caso, vamos a tener la siguiente representación. Aquí les voy a dibujar más adelante, pues, a qué se refiere este significado. Aquí en realidad lo que decimos es, por aquí ubicamos algún punto cualquiera y este punto, con este punto que se llama el foco, y este, si se dan cuenta, nos forma un triángulo rectángulo. Por aquí tenemos un ángulo recto. Esto enseguida lo vamos a empezar a resolver o a utilizar. Bien, vamos a ver cuáles son las partes de una elipse. Dentro de una elipse, nosotros ahora vamos a tener un centro. En este caso, el centro de esa elipse está en el origen. Tenemos dos vértices, vértice 1 y vértice 2, que, como ustedes se pueden imaginar, la distancia que hay del centro a alguno de los vértices es exactamente la misma. ¿De acuerdo? Posteriormente tenemos por ahí los focos. Estos focos, pues justamente también tienen la misma distancia del centro a cada uno de ellos. Posteriormente tenemos dos elementos importantísimos. Esto sí es muy importante que ustedes por ahí lo tengan presente dentro de sus fórmulas. El primero de ellos es el eje mayor. Como su nombre lo indica, va a ser el eje más grande que comprende a nuestra elipse. En este caso, es el segmento de recta que va desde B1 hasta B2 en magnitud. ¿De acuerdo? Y esto equivale a 2 veces A. El eje mayor es, entonces, 2 veces A. Después tenemos al eje menor, es decir, el más pequeño de ellos. Este eje menor va desde B1 hasta B2 y su valor es igual a 2 veces B. Ahorita vamos a trabajar o vamos a definir a qué nos referimos con estos elementos o estas literales A y B. Pero, como ustedes ya se pueden dar cuenta, del centro a los vértices vale A y del centro hacia los vértices del eje menor, pues vale exactamente B. Después tenemos el siguiente eje, que es el eje focal. Este eje focal va de la distancia del foco 1 al foco 2 y vale 2 veces C. ¿De acuerdo? Ahora, la condición. Esto es muy importante. Para poder nosotros definir a una elipse, se debe de cumplir que A al cuadrado sea igual a B cuadrada más C cuadrada. Esto, si ustedes lo recuerdan, se asemeja mucho a cuando trabajábamos con los famosos triángulos rectángulos. Y aquí estaríamos hablando del teorema de Pitágoras. Se cumple que forzosamente el valor de A es más grande que B y también es más grande que C. Obviamente aquí lo podemos apreciar de manera gráfica. Este es el valor de A, es mucho más grande que el valor de B y también es mucho más grande que el valor de C. Ahora, esta nueva literal que vamos a utilizar, que es la letra E minúscula, hace referencia a algo que vamos a denominar excentricidad. Más adelante vamos a estar, excentricidad. Más adelante vamos a estar trabajando justamente con esta excentricidad. Ello nos va a permitir determinar si la gráfica que nos den o la ecuación general que nos den corresponde a una elipse, una parábola, una hipérbola o una circunferencia. ¿De acuerdo? Pero, pues bueno, aquí es importante que veamos que C sobre A siempre debe ser menor que 1, ¿de acuerdo? Y esto se cumple porque obviamente A es más grande que C. Por último, otro de los elementos que nosotros vamos a encontrar es el lado recto. En este caso, el lado recto, tenemos pues en realidad dos que van de L a R, y aquí lo podemos definir como 2 veces B cuadrada sobre A, ¿de acuerdo? No lo olviden, aquí tenemos en realidad dos lados rectos, de L1 a R1 y de L2 a R2, ¿de acuerdo? Y, pues si ustedes recuerdan, son justamente las rectas que pasan por los focos
de manera perpendicular al eje mayor. Ahora sí, vamos a ver lo que tenemos del lado derecho del pizarrón. Estas son las ecuaciones que componen a una elipse que tiene centro en el origen. Recuerden, cuando hablamos de centro en el origen nos referimos a que sus coordenadas son 0,0. En esta ocasión tenemos las ecuaciones canónicas. Una ecuación canónica, recuerden, la vamos a representar en este caso de forma fraccionaria y siempre vamos a tener la igualación a 1. Ojo, porque son realmente similares. Lo único que va a cambiar es lo siguiente. Cuando tenemos una elipse horizontal, voy a borrar esta representación que tenemos en la parte superior. Cuando tenemos nosotros una elipse horizontal, podemos apreciarla de la siguiente manera. Incluso, pues era como la que tenía anteriormente dibujada. ¿De acuerdo? Voy a tratarla de hacer lo mejor posible. Imagínense que está bien hecha. Una elipse horizontal se determina de esta manera, ¿por qué? Porque su eje mayor está sobre el eje de las X. En este caso, recuerden, porque está con centro en el origen. Y entonces, ya sabemos que el lado A es el más grande. Por lo tanto, este lado A siempre va a estar ubicado debajo del eje sobre el cual estemos trabajando. Obviamente, si tenemos una elipse vertical, lo que veríamos sería algo como lo siguiente. Aquí, disculpen los dibujos, imaginen que está bien colocado, bien graficado, y entonces ahora si se dan cuenta, aquí tenemos el vértice 1, el vértice 2, el eje mayor está ubicado para esta elipse que tiene centro en el origen sobre el eje de las Y. Por lo tanto, el lado más largo que corresponde, les repito, a la letra A, va a estar ubicado debajo de Y cuadrada. Recuerden, X, Y son literales que nunca se modifican. Lo único que vamos a estar cambiando van a ser los valores que nos den para A y para B. ¿De acuerdo? Aquí la única diferencia es entonces en dónde vamos a ubicar el lado más largo. Si es una elipse horizontal, el lado A va debajo de las X. Si estamos hablando de una elipse vertical, el lado A va debajo de la Y cuadrada. Esta, como les reitero, es una ecuación sencilla de aprender, únicamente como tip, no lo olviden. El lado A siempre va debajo del eje respectivo, si es horizontal o es vertical. Ahora, vamos a ver qué ocurre con los vértices. No olviden que tenemos dos elementos de vértices. Aquí, ya sabemos que este es el valor de A sobre el eje de X, entonces la coordenada sería A, 0. Del otro lado, pues tenemos menos A, 0, como vértice 1 y vértice 2. Aquí en realidad no importa cómo los acomodemos, tenemos ya esta condición. Cuando tenemos una elipse vertical, pues aquí en realidad estaremos hablando de, fíjense, sobre el eje de X no avanzamos a izquierda ni a derecha, es decir, estamos en 0. Pero sobre el eje de Y sí nos vamos a mover dentro de los valores. En este caso tendremos a menos A, y en el vértice 2, para este ejemplo, tenemos en 0, A. Bien, ya tenemos por ahí identificados los vértices para ambos tipos de elipse. Ahora los focos. Los focos de nueva cuenta, no olvidemos, están intermedios, ¿de acuerdo? No sabemos a qué razón, pero están intermedios entre el vértice y el centro. Entonces, pues aquí lo vamos a tener como está colocado. En una elipse horizontal, en el punto C, 0, y en el foco 2, menos C, 0. Del otro, a diferencia de este otro, que bueno, aquí lo tendríamos como 0, C y 0, menos C, que son estas coordenadas que hemos indicado. Por último, vamos a ver qué ocurre con el eje menor. Recuerden, ese eje menor está compuesto por los valores en B. Es decir, aquí tenemos uno de los puntos que podemos definir como B1 y B2. La distancia que hay del centro hacia esos puntos, pues en realidad vale B. Lo mismo ocurre de este lado. ¿De acuerdo? Por aquí tenemos a B1 y B2. Ahora bien, pues simplemente acordémonos de esto. En una elipse horizontal, B1 está en la coordenada 0, B y 0,
menos b. A diferencia de una elipse vertical en la cual está en, aquí tenemos b, 0 y menos b, 0. ¿De acuerdo? Les reitero, lo más importante es esta expresión canónica que tenemos en la parte superior. Ahora, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Vamos a suponer que nos piden lo siguiente. Voy a colocar, antes de borrar esto, voy a llevar esta parte, recuerden, el eje mayor, es decir, del vértice 1 al vértice 2, esto vale 2 veces A, de el eje menor, que es de B1 a B2, esto vale 2 veces B, y por último, el lado recto es igual a 2 veces B cuadrada sobre A, ¿de acuerdo? Estas son esencialmente los elementos que tenemos que recordar ahorita, las fórmulas. Voy a borrar esto y vamos a realizar el siguiente ejercicio. Vamos a suponer que dentro del examen nos encontramos con el siguiente reactivo. Nos están pidiendo o nos están dando lo siguiente. Nos dan una ecuación, ¿de acuerdo? Que es x cuadrada sobre 16 más y cuadrada sobre 25 y esto es igual a 1. ¿De acuerdo? Nos están dando la ecuación canónica de la siguiente elipse. X cuadrada sobre 16 más y cuadrada sobre 25 igual con 1. Vamos a resolver las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuáles son las coordenadas del centro? ¿De acuerdo? Y en este caso no olvidemos, estamos hablando de una ecuación con centro en el origen. Entonces, pues ahí ya rápidamente, yo ahorita incluso ya les ayudé con la primera respuesta. ¿De acuerdo? Vamos a dejarla. El centro es 0,0. Pregunta 2. Nos están pidiendo los valores del vértice 1 y los valores del vértice 2. ¿De acuerdo? Ahí necesitamos el valor del vértice 1 y el valor del vértice 2. No olvidemos de dónde vamos a sacar justamente estos valores. Es una elipse que tiene centro en el origen. Punto número 3. Determinar qué tipo de elipse tenemos. Es decir, si es una elipse vertical o una elipse horizontal. Pueden pausar el video y enseguida comenzamos con la solución de este ejercicio. Bien, vamos a responder a estas preguntas. La pregunta número 1, les reitero, esa pues bueno, se me fue. En realidad ya sabemos que estamos trabajando con una elipse con centro en el origen. Entonces las coordenadas del centro, 0,0. Si fuera su maestro, ya tienen esa palomeada por un error mío. Punto número 2, nos piden las coordenadas de los vértices. Ojo, vamos a revisar qué ocurre con estos elementos, estos valores numéricos que están como denominadores. ¿Cuál es el elemento más grande? ¿El 16 o el 25? Es lo primero que nos tenemos que preguntar. El 25 es el elemento más grande. Eso quiere decir que nosotros tenemos una ecuación canónica de este tipo. X cuadrada sobre B cuadrada más Y cuadrada sobre A al cuadrado igual con 1. ¿De acuerdo? No olvidemos, en este caso, el elemento más grande corresponde a la letra A. Y entonces, de esta cuenta, nosotros podemos apreciar que estamos trabajando con una elipse vertical. ¿Por qué? Porque el eje mayor va a estar alineado a nuestro eje Y. Entonces, esta es una elipse vertical. Ahora, de esto, pues ya les dije, A cuadrada corresponde a este 25 que tenemos acá. Entonces decimos, A cuadrada es igual a 25. Si despejamos a A es igual a la raíz cuadrada de 25, por lo tanto, A es igual a 5. Ya tenemos el valor de A. Ahora, si recordamos cuál es el valor de nuestros vértices, como es una elipse vertical, entonces este valor va a estar en el eje de las Y. Por lo tanto, aquí tendríamos un elemento positivo y otro elemento negativo. Y justamente, pues en el eje de las X tenemos el valor de 0. Ahora ya hemos encontrado el centro, las coordenadas de sus respectivos vértices y también el tipo de elipse que nosotros tenemos.
Vamos a resolver otro ejercicio. Bien. Un segundo ejercicio es el siguiente. El enunciado es encontrar la ecuación canónica de la elipse con centro en el origen, recuerden centro en 0,0. Uno de los vértices tiene las coordenadas 8,0, aquí podemos decir que es el vértice 1, y además el eje menor tiene un valor de 4. Recuerden, tenemos del lado derecho todas las ecuaciones que podemos utilizar para encontrar la ecuación canónica de esta elipse. Otro inciso, digamos es un primero, otro inciso es determinar el tipo de elipse. ¿De acuerdo? Determinar el tipo de elipse. Bien, pueden pausar el video y en breve comenzamos con la resolución. Resolvamos este ejercicio. Nos están diciendo que el vértice de la elipse está en 8,0. Si nosotros recordamos la representación de la elipse en uno de sus vértices, pues sabemos que si tenemos y en este caso estamos hablando de una que tiene centro en el origen, uno de los valores corresponde a A y el otro pues obviamente corresponde a 0. Cuando ya nosotros estamos verificando que el vértice tiene valor en X, pues aquí de una vez podemos decir que la elipse es una elipse horizontal. ¿De acuerdo? Es una elipse horizontal. Es decir, este valor, esto implica que A es igual a 8. ¿De acuerdo? Si nosotros nos vamos a la representación canónica, pues ya podemos también empezar a armarla. Ya sabemos que es una elipse horizontal, es decir, el lado más grande va a estar debajo de la X, ¿de acuerdo? Más, y pues por aquí nos falta todavía el valor de B, porque no lo conocemos. Esto tiene que ser igual a 1. Ahora, ¿cómo podemos encontrar ese valor de B? Otro de los datos que nos están dando es que el eje menor tiene un valor de 4. Si nosotros recordamos, el eje menor, lo voy a escribir así, EM, es igual a 2 veces el valor de B. Es decir, esto es igual a 4. Si despejamos de esto a nuestra incógnita B, pues ¿qué decimos? Que B es igual a 4 sobre 2, por lo tanto, B es igual a 2. Si se dan cuenta, pues obviamente sí corresponde a nuestro ejercicio porque B siempre va a ser más pequeña que A. Entonces, colocamos aquí abajo 2 al cuadrado. Esta, nosotros ya podríamos definirla como una ecuación canónica. X al cuadrado sobre 8 al cuadrado más y al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Pero, para llegar al resultado correcto, pues en este caso lo que tenemos que hacer es aplicar las potencias en estos lados. Entonces decimos X cuadrada sobre 64 más Y cuadrada sobre 4, esto es igual a 1. Esta es la ecuación canónica de la elipse con centro en el origen. Uno de sus vértices está en las coordenadas 8,0 y el eje menor tiene una distancia o un valor de 4. Ahora, vamos a ver qué ocurre cuando tenemos una elipse con centro en las coordenadas h, k, es decir, con centro fuera del origen. Realmente, si se dan cuenta, tenemos la misma ecuación que trabajábamos con la ecuación canónica. Sin embargo, la única diferencia es que ahora estamos metiendo a nuestros amiguitos h, k. ¿Cómo resta? Recuerden, respetando el orden alfabético, h acompaña a x y k acompaña a y. Allí se respeta exactamente lo mismo que trabajábamos en el ejemplo anterior. Siempre el lado A, que corresponde al eje mayor, va debajo del eje en donde esté ubicada nuestra elipse, en dado caso de que sea horizontal o vertical. Es decir, si está debajo de la X, hablaremos de una elipse horizontal. Si está debajo de la Y, entonces estaremos hablando de una elipse vertical. Y pues obviamente aquí ustedes pueden encontrar cuáles son las posibles coordenadas que tenemos tanto para los vértices como para los focos y los puntos que corresponden a los ejes menores, los puntos B. ¿De acuerdo? Vamos a llevar a cabo un siguiente ejercicio. Vamos a suponer que en el examen nos preguntan,
¿Cuál es la ecuación ordinaria? Ojo con esto. Una ecuación ordinaria es aquella, no importa la figura geométrica que tengamos, no importa si es una elipse, una hipérbola, una circunferencia, si el centro o el vértice están fuera del origen, estaremos hablando de una ecuación ordinaria, que son precisamente estas. Cuando metemos a nuestros amiguitos h, k. Cuando tenemos esos elementos con centro o con vértice en el origen, entonces hablamos de una ecuación canónica. ¿De acuerdo? Esto nada más allí como una nota. ¿Cuál es la ecuación ordinaria de la elipse con centro en 3,2? ¿De acuerdo? Eje mayor igual a 8 y eje menor igual a 4. ¿De acuerdo? Entonces, ayúdenme a encontrar la ecuación ordinaria de la elipse con centro en 3,2. El valor del eje mayor es igual a 8. El valor del eje menor es igual a 4. Y también, pues podemos preguntar qué tipo de elipse tenemos. Pueden pausar el video y enseguida comenzamos con la resolución de este ejercicio. Ojo. Cuando se pregunta el tipo de elipse que tenemos, hay que tomar mucho cuidado. En este caso, esta pregunta es errónea. ¿Por qué? Sabemos que el eje mayor vale 8. El eje mayor vale 4. Si nosotros la dibujamos dentro del plano cartesiano, sabemos que el centro está en 3,2. ¿De acuerdo? Por aquí está ubicado nuestro centro. Pero solamente nos indican el valor del eje mayor y el eje menor. No sabemos si el eje mayor va sobre el eje de las X o es paralelo al eje de las X o si el eje mayor es paralelo al eje de las Y. Por lo tanto, esta pregunta es errónea. Vamos a trabajar con una elipse. En este caso vamos a identificarla como elipse vertical. ¿De acuerdo? Y esto ya nos va a ayudar a determinar nuestra ecuación ordinaria. Comencemos a resolver este ejercicio. Una vez hecha la aclaración que estamos trabajando con una elipse vertical, ¿eso qué quiere decir? Pues que nosotros vamos a tener en la representación ordinaria algo como esto. Lo voy a poner de este lado. X menos, aquí el valor del centro, más y menos el valor del centro, recuerden que esto va al cuadrado, sobre el valor, en este caso estamos hablando de una elipse vertical, quiere decir que aquí vamos a colocar a cuadrada y en el otro denominador b cuadrada. Esto va a ser igual a 1. ¿Cuáles son los datos que ya podemos ir sustituyendo? Pues ya sabemos cuál es el valor del centro, sabemos que 3 corresponde a la K, a la H, perdónenme, entonces va acompañando a X. Voy a poner la H, en realidad hay que poner el valor numérico, 3, Y, acompañado por K, que en este caso es 2. Ahora sí, encontremos los valores de A y de B. El eje mayor es igual a 8. El eje mayor, nosotros sabemos que es igual a 2 veces A. El eje menor, vamos a representarlo así, es igual a 2 veces B. Entonces vamos a encontrar estos valores, A y B. ¿Qué tenemos? 2 veces A es igual a 8. 2 veces B es igual a 4. Entonces despejemos. A es igual a 8 sobre 2, por lo tanto, A es igual a 4. B es igual a 4 sobre 2, por lo tanto, B es igual a 2. Ya tenemos los valores de A y los valores de B. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues simplemente sustituimos. Aquí en este elemento tendríamos 4 al cuadrado y en el otro tenemos 2 al cuadrado. Ya tenemos la ecuación ordinaria. Pero recuerden, aquí lo que nos conviene, pues obviamente es elevar las potencias. Entonces, como resultado final, voy a borrar este elemento que tenemos
acá, para que nos dé espacio, el resultado final va a ser igual a ¿qué? A x menos 3 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que se convierte en 4, más menos 2 al cuadrado sobre 4 al cuadrado, que se convierte en un 16, y esto es igual a 1. Aquí tenemos la ecuación ordinaria de la parábola, perdón, no es la parábola, de la elipse con centro en 3,2. El eje mayor tiene una magnitud de 8 y el eje menor tiene una magnitud de 4. ¿De acuerdo? Ya tenemos por aquí este resultado. Fíjense, este resultado me va a servir para lo siguiente. Lo voy a reescribir por aquí. Vamos a dejarlo guardado. X menos 3 al cuadrado sobre 4 más y menos 2 al cuadrado sobre 16 es igual a 1. Vamos a dejar guardado por aquí ahorita este ejercicio con su respectivo resultado. Ya conocemos entonces la ecuación canónica y la ecuación ordinaria de una elipse. Recuerden, ecuación canónica es cuando tenemos centro en el origen. Ecuación ordinaria es cuando el centro está fuera del origen y además, pues metemos aquí a nuestros amigos h, k, que corresponden a las coordenadas de ese centro. Ahora, vamos a ver qué ocurre con la ecuación general de la elipse. Ecuación general de la elipse. La ecuación general de la elipse tiene la siguiente forma. Ax cuadrada, ¿de acuerdo? Más CY cuadrado más DX más EY más F igual con 0. Pongan mucha atención a esta ecuación general para la elipse, ¿de acuerdo? Veamos entonces ecuación general de la elipse. Si ustedes revisan con la clase previa, esta ecuación se parece mucho a la de la circunferencia, ¿de acuerdo? Incluso podemos decir que es la ecuación idéntica a la circunferencia. Aquí, la característica que vamos a tomar para saber que se trata de una elipse es que el coeficiente A tiene que ser forzosamente distinto al coeficiente C, pero con signo igual, ¿de acuerdo? Con signo igual. Esto es importantísimo. Apréndanselo. AX cuadrada más CY cuadrada más DX más CY más F igual con 0, pero el coeficiente A tiene que ser forzosamente distinto al coeficiente C y además tienen que ser el signo igual. En este caso, pues estamos hablando de un signo positivo. Vamos a, ahora sí, imagínense que nos están pidiendo, en lugar de la ecuación ordinaria, la ecuación general de la elipse con centro en 3,2, el eje mayor igual a 8, el eje menor igual a 4. Y además nos dicen que es una elipse vertical. Como paso número 1, lo que nosotros necesitamos es llevar a cabo el procedimiento para encontrar la ecuación ordinaria. ¿De acuerdo? Esta que ya nosotros tenemos identificada por aquí. Ahora, para representarla de esta manera, pues lo que tenemos que llevar a cabo es la resolución de esta suma de fracciones. Y entonces comencemos a realizarla. Voy a reescribirla. Ahora sí, de este lado tenemos x menos 3 al cuadrado sobre 4 más y menos 2 al cuadrado sobre 16 y esto es igual a 1. Comencemos con la resolución. Podemos empezar con los numeradores. Podemos empezar a desarrollarlos. Entonces, si ustedes recuerdan, en clases previas también pueden consultarlo, pues vamos a resolver estos binomios al cuadrado. ¿Esto qué me queda? X cuadrada más el doble del primero por el segundo, es decir, positivo por negativo se convierte en negativo, 2 por 3 se convierte en 6x, más el segundo término al cuadrado. Menos 3 al cuadrado, pues se convierte en 9 positivo, sobre 4. Más, resolvemos el siguiente elemento, el primer término al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, es decir, menos 4y, más el segundo término al cuadrado, más 4 sobre 16, y esto tiene que ser
igual con 1, ¿de acuerdo? Aquí abajo tenemos, como ustedes se pueden percatar, una suma de fracciones. Y entonces, para resolver la sumatoria de fracciones, ¿qué es lo que decimos? Multiplicamos los denominadores, 4 por 16, ¿de acuerdo? Y posteriormente en la parte de arriba, pues vamos a multiplicar los denominadores cruzados, es decir, 16 multiplica a x cuadrado menos 6x más 9, respetamos el signo, más 4 que multiplica a y cuadrada menos 4y más 4, y bueno, aquí alargo la línea divisora, y esto es igual a 1, ¿de acuerdo? Obviamente, pues aquí ya podemos resolver esto. 4 por 16, esto se convierte en un 64. Incluso, este elemento está dividiendo. Por lo tanto, yo lo puedo pasar del otro lado de mi ecuación como una multiplicación. Vamos a ir resolviendo estas respectivas multiplicaciones. Entonces digo, 16 por x cuadrado, pues esto se convierte en 16x cuadrado. Positivo por negativo se convierte en negativo. 16 por 6x, esto se convierte en 96x. Positivo por positivo se convierte en positivo. 16 por 9 se convierte en 144. Déjenme nada más hacer la revisión. 6 por 9 son 54, llevo 5. ¿Sí? 144. Y continuamos con la siguiente. Positivo por positivo se convierte en positivo. 4 por y cuadrada es 4y cuadrada. Positivo por negativo es negativo. 4 por 4y se convierte en 16y. Y 4 por 4 pues se convierte en un más 16. Esto, una disculpa, lo voy a tener que reescribir porque no cabe por completo. Entonces, déjenme volver a tomarlo. Tenemos 16x cuadrada menos 96x más 144 más 4y cuadrada menos 16y más 16, y esto es igual, quedamos el 64 multiplicado por el 1, pues me queda simplemente 64. Ahora sí borro esto que tenemos en verde, porque no cabía en el pizarrón. Ahora, pues, ¿qué es lo único que me resta? Pasar este 64 del lado izquierdo, aquí está positivo, por lo tanto, pasa negativo, y tenemos ya la igualdad a 0. Ahora sí, necesitamos nosotros acomodar por grado y por literal nuestra incógnita, además de agrupar términos semejantes, que aquí en realidad los únicos términos que necesitamos agrupar son justamente los valores enteros, los valores constantes. Entonces, ¿qué decimos? 16x cuadrada más 4y cuadrada menos 96x menos 16y. Decimos 144 más 16, esto se convierte en 160. Menos 64, esto se convierte en un 96, y esto es igual a 0. Esta es la ecuación general de la elipse con centro 3,2, eje mayor igual a 8, eje menor igual a 4. ¿De acuerdo? Como pueden darse cuenta, 16 es diferente que 4, estamos hablando del coeficiente A y del coeficiente C, sin embargo, ambos son positivos, respetan su signo, ¿de acuerdo? Entonces aquí estaremos hablando de la ecuación general de una elipse.